Cuando uno tiene un problema en el coche, en el auto, lo que hace normalmente es lo que se dice ir al mecánico. Ir al mecánico significa llevar el coche al garaje. Bien, ¿qué tiene que ver eso con la lección de hoy, con la conversación de hoy? Cuando uno va al garaje, cuando uno va al taller mecánico, normalmente deja el coche un día, 2 días, vuelve, le explica más o menos lo que ha pasado, paga y se lleva el coche. Y cuando uno toma una lección de español, en un vídeo como este, de alguna manera es similar, ¿verdad? Uno escucha, uno no paga y al final se lleva el conocimiento. Pero hoy yo quisiera que esta lección la vieras de una forma diferente. Hoy llevas tu coche al taller y vas a ver cómo el mecánico te arregla el coche y el mecánico te explica cuál es el problema en la práctica. Vamos a hablar del subjuntivo. María y yo, en esta conversación, somos profesores de español, somos reales. Y, aunque la conversación es inventada, digamos, o escrita, y vamos a mostrarte en la práctica cómo se estudia, cómo se aprende el subjuntivo. Creo que es una lección especial y después de esta lección probablemente vas a seguir llevando tu coche a este mecánico concreto. Lección, conversación primero, después 7 explicaciones sobre aspectos un poquito más difíciles de comprender. Que aprendas mucho. ¿Quieres que te cuente con qué he soñado hoy? Como quieras. Pues he soñado con el subjuntivo. No me digas. Pero si tú ya lo dominas. Uy, qué simpático estás hoy. No, hombre, he soñado que es imposible que los estudiantes aprendan el subjuntivo. Ahí estoy de acuerdo. Es imposible aprenderlo perfectamente, en mi opinión, pero es posible aprenderlo casi perfectamente. En el sueño se me aparecían ideas como deseo, influencia en los demás, oraciones introducidas con la palabra que, subjetividad. ¡Tonterías, María, tonterías! ¿Cómo? Eso son tonterías. Esas ideas no ayudan a los estudiantes a aprender el subjuntivo. ¿Y qué ayuda entonces? Yo creo que la única manera de aprender el subjuntivo es trabajar con estructuras concretas y, poco a poco, conquistar cada vez más usos del subjuntivo. Eso es una tontería gigantesca. ¿Cómo? Era una broma, hombre. Estoy de acuerdo contigo. Hay que trabajar con las estructuras. A ver, ¿cuál sería la primera que tú enseñarías? Sin duda, la primera sería puede que más subjuntivo. ¿Y por qué sería la primera? Porque así mataría 2 pájaros de un tiro. A ver, explícate, porque creo que aquí nuestros estudiantes van a estar perdidos. Ya sabes, María, matar 2 pájaros de un tiro es un dicho popular para expresar la idea de que una acción trae como consecuencia 2 ventajas, 2 aspectos positivos al mismo tiempo. Hombre, eso ya lo sabía. Me refería a las 2 ventajas que hay si aprendemos primero puede que más subjuntivo. Primera ventaja. Los estudiantes aprenden que es más común y también más fácil usar puede que más subjuntivo para expresar posibilidad. Y no es posible que más subjuntivo, ¿verdad? Verdad. Creo que los nativos usamos mucho más puede que. Puede que tengas razón, Pedro. Muy hábil, María, muy hábil. ¿Y la segunda ventaja? La segunda ventaja es que con puede que van a practicar el subjuntivo con una estructura que aparece en conversaciones normales.
¿Sabes qué estructura me parece muy útil también? ¿Cuál? No creo que más subjuntivo. De acuerdo. Pero creo que no va con subjuntivo, ¿correcto? Puede que sea un poco confuso para los estudiantes, ¿no? Esa es la clave. ¿De qué estás hablando? Los estudiantes deben aprender estructuras. Con verbos de opinión, si son negativos, se usa el subjuntivo normalmente. Si son positivos, no. Necesito un ejemplo, María. No creo que necesites un ejemplo. Yo creo que sí lo necesito. Pues ya está. Ya hemos dado un ejemplo positivo y otro negativo. Genial, María, genial. Ahí has estado genial. No exageres, no es para tanto. Parece entonces que estamos de acuerdo en cómo enseñar y aprender el subjuntivo. Perfecto. Ya podemos irnos de vacaciones a España y practicar allí esas dos estructuras. En cuanto entre en un bar voy a decir: no creo que ustedes tengan aquí una buena cerveza, pero puede que aún así me guste. Así que póngame, por favor, 3 cervezas. Si dices eso, creo que te van a echar a patadas del bar. Bueno, hasta aquí el diálogo sobre el subjuntivo. Entonces, antes de irnos a beber unas cervezas, vamos a explicar o a hablar sobre algunas cosas que aparecen en el diálogo. Y vamos a empezar con como quieras, ¿no? Tenemos ahí, empezamos el diálogo con una pregunta y la respuesta es como quieras, no como quieres, sino como quieras, con subjuntivo. ¿Por qué? Muy bien. Efectivamente, es casi una frase hecha. Es una forma de decir: estoy de acuerdo, estoy disponible, acepto lo que tú vayas a sugerir. Y como en este caso, como expresamos una posibilidad y de algo que va a venir en el futuro, ¡pumba! Tenemos ahí dos características típicas del subjuntivo. Como quieras, como esté en tu cabeza, yo lo voy a aceptar. Y el equivalente sería lo que tú sugieras me viene bien. Uh-huh. Vale. Muy bien. Continuamos con qué simpático estás hoy. No qué simpático eres, sino qué simpático estás hoy. Ajá. En este caso tiene un valor sarcástico, obviamente, ¿no? Pero normalmente esa estructura de qué más adjetivo, qué guapo estás hoy o qué guapa estás hoy, qué elegante te has vestido hoy, se usa con frecuencia para elogiar a una persona, para decir algo positivo de una persona. Obviamente, si el adjetivo es negativo, pues se usa para decir algo negativo de una persona y con el verbo estar en el sentido de que es una situación de ahora, de este momento, de hoy. Qué simpático estás hoy, qué agradable está María hoy o qué agradable está la profesora hoy, por ejemplo. Estupendo. Pues vamos a ver otra más. Tenemos ahí más abajo, que lo explicas un poco en el diálogo, lo de matar 2 pájaros de un tiro, ese dicho popular tan conocido en España. ¿Qué queremos decir con eso? Efectivamente, es un poco bruto porque, hombre, uno no va por ahí matando pájaros normalmente, pero supongo que tiene su origen en la caza, me imagino, ¿no? Antiguamente. Y la idea es que con una acción obtenemos 2 beneficios. Por ejemplo, si estudio mucho para el examen, pues por un lado voy a sacar una buena nota, lo cual es estupendo, y además voy a aprender mucho español. Pues de esa forma mato 2 pájaros de un tiro si estudio mucho español para el examen. Estupendo. Muy bien, matar 2 pájaros de un tiro. Tenemos un poco más abajo en el diálogo un adjetivo que es hábil. Yo digo algo y tú dices muy hábil, María, muy hábil. ¿Qué queremos ahí decir? ¿Por qué soy yo tan hábil? A ver,
Bueno, es que tú por naturaleza eres hábil, María, eso es así. Pero bueno, en este caso, no, es verdad que cuando una persona hace algo un poquito sorprendente o algo especialmente positivo, la otra persona, una forma de alabar es usar ese muy hábil, has estado muy hábil, ahí has estado muy hábil, en el sentido de que eso en concreto lo has hecho muy bien o has dicho algo o has resuelto una situación de forma especialmente positiva. Vale. Seguimos, continuamos con... Creo que algo es un poco confuso. Esto tienes que explicarlo, ¿no? Porque suele llevar a error a los estudiantes. Confuso. Sí, yo creo que, no sé en alemán, pero me parece que el error viene en el caso del inglés de que se usa mucho la expresión I am confused. En inglés es una expresión muy típica, ¿no? I am confused. Y los estudiantes, lógicamente, intentan traducirlo literalmente y dicen estoy confuso y no funciona muy bien en español. Se podría decir más literalmente estoy confundido, pero ni siquiera así. En español es más común decir eso me confunde, eso me confunde. O decir eso es confuso. Pero en los dos casos el sujeto de la oración es el eso, es lo que nos confunde, es la materia de la que hablamos y no, como en inglés, la persona. I am confused, en inglés el sujeto es yo. Pero en español solemos usar más eso, esa cosa, ese aspecto, ese tiempo verbal, me confunde o ese tiempo verbal es confuso. De ahí viene el uso erróneo muchas veces en español de esa expresión. Muy bien, pues yo creo que ahora ya ha quedado claro. Bueno, me alegro profundamente. Ya no están confundidos los estudiantes. Ya no están confundidos. Igual les parece confusa la explicación, pero ya no están confundidos. Ya no están confundidos o eso ya no les confunde. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Ser consecuentes. Bueno, vamos con otra más. Tenemos ahí no es para tanto. No exageres, no es para tanto, no ser para tanto. Muy español. Eso es muy español cuando discutimos algo y una persona dice, pero es que tú eres muy bestia, ¿no? Es que tú eres muy burro. Y dices, hombre, no es para tanto, no es para tanto. Es una forma de pedir que la otra persona suavice un poco su comentario, ¿sí? Sí, o también se puede hacer por modestia, ¿no? Si yo digo, wow, María, tú eres una gran profesora, y tú dices, hombre, Pedro, no es para tanto, no es para tanto, no exageres, como una señal de humildad, ¿verdad? Ese es un poco el objetivo, suavizar o pedir que la otra persona suavice un poco su afirmación. De acuerdo, muy bien. Y vamos ya con la última. Te van a echar a patadas del bar. ¿Por qué me van a echar a patadas del bar? A ver. Bueno, ya sabes, no sería la primera vez que te echan de un bar, María. No, echar a patadas, literalmente, ya sabemos que patada viene de pata, que es el equivalente de la pierna en el caso de los animales. Los animales decimos que no tienen piernas, sino que tienen patas. Y echar a patadas, literalmente, es que con la pierna alguien nos golpea y nos va expulsando del bar. Puede ser literalmente, cosa que no sucede a menudo, o puede ser un poco si el camarero va a cerrar el bar y dice, pues venga, todo el mundo fuera. Vale, pues casi podemos decir, me ha echado a patadas, exagerando un poco. Y en este caso, si dices eso, creo que te van a echar a patadas del bar en ese sentido. Te van a decir, váyase usted de aquí, porque estás usando un lenguaje que normalmente no se usa en un bar, ¿no? Esas combinaciones de subjuntivo, de tiempos diferentes. Esa es un poco la idea de esa expresión y aquí en concreto en este diálogo. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí para que no nos echen a patadas los estudiantes del podcast, no se cansen de nosotros y nos echen a patadas. Vamos a dejarlo aquí y que practiquen el subjuntivo, ¿no? Que es la forma de aprenderlo. Practicar, practicar y practicar.
Ahí estamos de acuerdo una vez más, María. Hay que practicarlo, hay que estudiarlo y luego practicarlo estructura a estructura.